Muy buenos días. Muchísimas gracias por su presencia en este acto en el que inauguramos el segundo curso de emblemática general, curso de diseño, emblemática proyectiva, organizado por la Cátedra Barón de Valdeolivos de la Institución Fernando el Católico. Tiene la palabra el presidente de la cátedra, don Guillermo Herrero. Bien, queridísimo adjunto al rector para Coordinación y Relaciones Institucionales, querida decana, queridos estudiantes, profesores y personas que nos acompañan, solamente reflejar el agradecimiento que tiene la Cátedra de Emblemática Barón de Valdeolivos de la Institución Fernando el Católico hacia la universidad, que siempre acoge de una forma exquisita las actividades que se realizan por la Institución Fernando el Católico. A la vez también quiero decirles que una vez más, y siguiendo pues una serie de pautas y planteamientos de la Cátedra Emblemática, intentamos transmitir estos conocimientos, esta idea que creemos que es original en su organización, aunque los estudios ya tienen una cierta solidez y con ello pues basta hacer referencia a cuestiones de indumentaria, a cuestiones de heráldica, de xilología, es decir, del propio ceremonial y protocolo. Es decir, que se trata de enseñanzas ya consolidadas. Yo creo que no hace falta abundar en la importancia. Sí que quería decir, a la vez que agradecer pues, a quienes están siempre detrás y amparando este tipo de cursos y de actividades de la cátedra, que nos gustaría que sirviera, que fuera de utilidad, no solamente en este momento, sino para conseguir alcanzar una enseñanza que sirva para formar a profesionales. En esa tarea estamos y esperamos que en un futuro no muy lejano se pueda conseguir. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a los alumnos que han tenido la confianza de venir a este curso y de apoyarnos al fin y al cabo en esta idea a la que acabo de referirme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Guillermo. Tiene ahora la palabra la decana de la facultad. Gracias, José Mari. Lo primero que hay que hacer es dar la bienvenida a este grupo de personas interesados por unos temas que, aunque puedan parecer antiguos, son muy de actualidad. Una vez más, la Institución Fernando el Católico apoya una iniciativa de profesores de esta facultad. Por lo tanto, la facultad se siente muy honrada de poder prestar sus locales para que puedan desarrollar sus enseñanzas estos profesores y atenderlas los estudiantes profesionales o no que se hayan matriculado en este curso. Es una trayectoria que se va consolidando y la institución está siempre detrás de estas iniciativas. Como decana de la facultad, quiero agradecer en este momento y para este acto, pero también para todos los que han sido hasta ahora, el permanente desvelo de la institución en relación con las actividades de letras, humanidades, cultura, todo lo que corresponda a este aspecto, tanto en su beta investigadora como de divulgación. Es la mejor manera que tenemos de conectar con la sociedad. Por otra parte, este tema, segundo curso de emblemática general, es un tema, a mi juicio, atractivo, es un tema interesante y es un tema útil, aunque mucha gente a primera vista no crea en la utilidad de estas cuestiones.
Debemos agradecer, por tanto, a los organizadores, a los presidentes, secretario y demás miembros de la Cátedra Barón de Valdeolivos que hayan hecho el esfuerzo de montar este segundo curso, en realidad apoyados por el éxito que tuvo ya el curso que se desarrolló el año pasado dentro de esta misma línea. Decía que es un tema interesante, que es sugestivo, que es útil, porque estamos inmersos en un mundo que es permanente bombardeo de signos, de símbolos, de emblemas. Por esta razón, me parece que es oportuno plantearlo así. Estos signos, con su significado, tienen origen y arraigo cultural. Los signos que nosotros utilicemos no van a ser los mismos que utilice una cultura islámica o que utilice una cultura del Extremo Oriente, pero todas las culturas tienen esos signos, esos símbolos, y son interpretaciones esquemáticas de nuestro modo de entender el mundo y de conectar unos con otros. Es conveniente, por lo tanto, conocerlos, esos signos, esos símbolos, también ver qué conexiones existen entre distintas culturas, interpretarlos, saber utilizarlos y, por lo tanto, saber proponerlos, saber proponer la utilización de los adecuados signos y símbolos a los que nos pidan un apoyo para estas cuestiones, porque no van a dejar de crearse nuevos signos, nuevos símbolos o nuevos emblemas, porque no es solo una cosa del pasado, sino que es actual y del futuro. Por lo tanto, este curso va a incrementar el saber de todos aquellos que asistan a él en estas cuestiones de uso, interpretación, utilidad, con un abanico muy amplio, desde esos emblemas más tradicionales o clásicos, que son los escudos, las banderas, hasta la indumentaria y también los emblemas de relación social. Todos estos aspectos están tratados en este curso y, por lo tanto, creo que va a ser extraordinariamente sugestivo y eficaz para todos los que tienen gran interés por estas cuestiones. Les deseo un excelente trabajo y, de nuevo, bienvenidos a la Facultad de Filosofía y Letras. Nada más. Muchísimas gracias, señora decana. Tiene ahora la palabra el excelentísimo señor don Faustino Menéndez Pidal, de Navascués, que va a pronunciar la lección inaugural de este segundo curso. Sea bienvenido, hasta que sabe que es su casa, hasta que sabe que es su universidad, y nuestro agradecimiento por poder contar con su docta presencia. Mi querido y admirado amigo, el profesor Guillermo Redondo, me ha encomendado estas palabras iniciales de este segundo curso de emblemática dedicado al diseño. Habrán de convenir en que es un encargo difícil. El tema del diseño ha sido poco o nada explorado en sus aspectos teóricos, los que debo considerar ahora. La variedad de géneros que aquí se contempla es inmensa, lo que implica características y circunstancias muy diversas. Es casi imposible unificarlas para enunciar unos principios comunes a todas. Por si fuera poco, lo dicho, encuentro además una dificultad añadida. En el contenido del programa aparecen grupos de signos indiscutiblemente interesantes dentro del ámbito de las ciencias sociales, pero que yo no incluyo entre los emblemas, sino entre los distintivos, insignias o atributos. Para mi vocabulario, el significante de un emblema es una simple forma gráfica, necesariamente trasladable de soporte, nunca ese mismo soporte. No es un objeto, sino un diseño en sí mismo, un diseño de los que vamos a estudiar en este curso. Y de esto nace la importancia del diseño, porque la materialización de un emblema es su propia existencia. Los emblemas son creaciones humanas, no son algo que exista antes y separadamente del hombre y que éste después analice o descubra,
se crean, se les da existencia cuando se realizan sus materializaciones plásticas. Como consecuencia de lo dicho, mis consideraciones se referirán a una sola clase de emblemas, los heráldicos o armerías, una clase que creo conocer. Los principios y reflexiones que exponga, relativos, como digo, a los emblemas heráldicos, podrán ser aprovechados también, mutatis mutandis, para otros grupos de emblemas. La transposición o aplicación a otros géneros de emblemas habrán de hacerla los especialistas en cada uno de ellos, o sea, ustedes mismos. Por otro lado, las armerías, el sistema heráldico, ha sido con enorme ventaja el género más utilizado en nuestra cultura occidental europea desde el siglo XII hasta el XIX. Todos los demás quedaron de alguna manera englobados o supeditados al sistema heráldico, de modo que la elección no es inoportuna. De la mera existencia de este curso dedicado al diseño, deducimos ya dos importantes reflexiones. La primera, la variabilidad del diseño, que no es algo único, rígido, invariable y predeterminado para cada emblema, pues si lo fuera, este curso no tendría razón de ser. Pero a la vez es evidente que esa variabilidad tiene límites, no todo queda al arbitrio del diseñador, y de esta contradicción nace precisamente el planteamiento de la cuestión a la que intentamos aproximarnos, la fijación de esos límites, la definición de lo que es variable y de lo que es fijo e intocable. Más adelante proseguiremos en este sentido, tratando de establecer unas ideas básicas, unos puntos de partida que nos permitan resolver con acierto cada caso particular, o al menos no errar del todo. Pero antes debo manifestar la otra reflexión, la segunda de las dos a las que antes aludía, porque es necesario, creo, tenerla en cuenta para bien discurrir después. De la misma convocatoria y existencia del curso dedicado al diseño, deducimos también que el diseño actual de los emblemas, no es espontáneo, que está condicionado por una actitud reflexiva previa. La cuestión es muy interesante, aunque reconozco que algo sutil, por lo que habré de esforzarme en transmitir mis ideas con la mayor claridad posible. Varias veces he subrayado en el estudio del sistema heráldico la utilidad de ponerlo en parangón, de compararlo con el lenguaje. Ambos son sistemas de signos, gráficos unos, fonéticos los otros, que soportan significados de manera que las concordancias son previsibles. Pero el segundo, el lenguaje, nos es mucho más familiar. Lo utilizamos de continuo, por lo que comprendemos mucho mejor sus procesos y características. Pues bien, piensen ustedes en un hablante de cualquier idioma, preferiblemente antiguo y no muy culto, que vivía antes de que los gramáticos, las tendencias racionalistas y la difusión de los escritos hubieran cambiado el panorama. El habla de ese hipotético sujeto era fruto íntegramente de la espontaneidad. Articulaba las palabras tal como antes las había oído. Nada o muy poco se debía a una reflexión previa. Esta es, más o menos, la situación de una lengua viva que se crea, se recrea cada vez que se utiliza. Y esta es, al mismo tiempo, la causa de que evolucione, porque en esa recreación se introducen variantes en los dos planos, fonético y semiótico. De modo que podemos decir, la lengua vive en esas variantes, de las cuales unas triunfan y se extienden y otras mueren y desaparecen. Por el contrario, las características de una lengua muerta consisten precisamente en esa falta de recreación continua. La espontaneidad se ha sustituido por modelos ideales arquetípicos, fijos ya sin posibilidad de evolución, modelos que se intenta seguir lo más fielmente posible al utilizar esa lengua en reconstituciones que tienen mucho de pastiche. En el sistema heráldico, un cambio así se inicia en España en el siglo XIV. Los emblemas, sus representaciones plásticas, se orientarán ahora principalmente hacia el valor de signo, hacia los significados, que aparecerán más cargados de connotaciones y sentidos adheridos, disminuyendo en cambio la efectividad de lo gráfico en el juego de las formas.
Las armerías, sus representaciones materiales, más hablarán al entendimiento y suscitarán sentimientos que mostrarán sus caracteres visuales, orientación opuesta a la que marcó el espléndido desarrollo castellano del pasado período. Por eso, el cambio es en España radical y brusco, no una continuación del proceso evolutivo como en otras partes. No solo en España se acentúa en el sistema heráldico un perfeccionamiento cifrado en la norma, en la definitiva fijación de las formas, que equivale a suprimir la posibilidad de evolución. Disminuye, consecuentemente, la espontaneidad en las representaciones de emblemas frente a la autonomía de las formas gráficas abiertas a influencias ajenas a la significación. Triunfan los modelos o arquetipos ideales. Simplemente se intentará plasmarlos en la realidad de las representaciones. Estas serán ya mucho menos creaciones espontáneas fundadas en la memoria visual de los caracteres más salientes de otras representaciones. Como una lengua muerta, las armerías tienden a ser así materia de expertos, de quienes conocen esos arquetipos y exponen en sus escritos las reglas y fórmulas para utilizarlos de un modo correcto. Queda solo lo racional dirigido a expresar significados y se rechazan todos aquellos otros componentes ajenos a este carácter que tanta parte habían tenido en la formación del sistema heráldico. La codificación y fijación del sistema lleva naturalmente al anquilosamiento y la rigidez, lo que favorece la aparición de otros cauces para manifestar la creación espontánea en el campo emblemático. Confiere además a las armerías un esencial sentido inactual de recuerdo del pasado que repercute notablemente en la difusión de su uso en la sociedad. El decaimiento de la importancia de lo visual, que ya no rige como antes el proceso de repetición en las representaciones, se refleja incluso en el contenido gráfico de las armas propiamente dichas, combinado con la preferencia por el adorno recargado, minucioso y rico que por entonces se difunde, da como resultado la adición de detalles que enriquecen y complican el trazado de los emblemas, así como la aparición de formas nuevas que carecen de la sencilla nitidez de las primitivas. Tradicionalmente, la repetición de las representaciones plásticas de armerías partía de la memoria visual, de la reproducción de formas antes vistas. A partir del siglo XIV van cobrando progresiva importancia los modelos ideales. No se intenta tanto repetir lo ya visto como ajustarse a unas deseadas significaciones. Es una consecuencia del incremento del valor significante en las armerías que antes comentamos, de la tendencia a la racionalización desde lo meramente formal. Las armas de los reyes de España nos ofrecen un ejemplo muy idóneo para el análisis de esta cuestión de la manera de transmitirse las armerías, porque los testimonios son abundantes y homogéneos y comprenden un largo periodo de tiempo. La transmisión nos interesa aquí en cuanto guarda una estrecha relación con el diseño, mejor con la estabilidad o variabilidad del diseño, tema central de este curso. Seguidamente retomaremos esta cuestión del peso o valor del diseño en la vida del emblema. Hoy quizá nos sorprende que las armas reales no se atuviesen siempre a un modelo único, autorizado por la administración pública, como ocurre en nuestros días. Los modelos que se pueden considerar como más auténticos u oficiales lo son solo gracias a su mayor frecuencia en los soportes más cercanos al monarca, como los sellos y las monedas, no porque hubieran sido promulgados como exclusivos. El modo de hacer y de pensar en este punto era entonces muy diferente del actual. El resultado de esta situación es la formación de modelos regionales diferentes que se hacen habituales en cada zona de los dominios reales por ser allí los más vistos. El hecho se hace notar más en tiempo de Carlos V, al reinar el mismo monarca para el que se supone un único escudo en Nápoles y Sicilia que en Flandes y Holanda, en Portugal y Castilla que en Aragón y Navarra. Antes el modo de transmisión era el mismo, pero bastaba para el ámbito de cada uno de los reinos separados. Recordemos cómo los reyes católicos en la Concordia de Segovia de 1475
pactan la precedencia de las armas de Castilla, pero sin establecer en el texto un modelo para la composición. Sin embargo, la fórmula del escudo cuartelado sabemos que se pensó entonces, porque un diseño aparece en una notable carta dirigida al abad de Poblet, escrita en Segovia la misma noche del acuerdo. Como dijimos, la transmisión visual a través de las monedas y de los sellos era la manera normal de difundirse los modelos. Faltaban medios y redes de comunicación adecuadas para la divulgación oficial de un modelo gráfico, la única manera de definirlo al no estar generalizado el lenguaje del blasón. Solo al comenzar el reinado de Carlos III se difundirá mediante un dibujo el nuevo escudo de armas del rey. Y pasamos ya al problema planteado en la primera de las reflexiones que enuncié al comenzar esta charla. ¿Qué es lo fijo y qué lo variable en la representación plástica de un emblema heráldico? La respuesta filosófica, válida para cualquier género de emblemas, es muy simple. Es fijo aquello que, si se variase, el emblema dejaría de ser ese. Un concepto sencillísimo en teoría, porque la aplicación práctica no es nada fácil. Esos componentes fijos que no cabe variar pueden serlo por dos diferentes causas: porque respondan a patrones establecidos en el sistema heráldico o porque constituyan parte esencial de las armas en cuestión. Si se variasen los primeros, tendríamos un diseño incorrecto, apartado de los moldes que la costumbre ha establecido para las representaciones heráldicas. Si los segundos, el emblema o armas que representamos ya no sería el deseado, sino otro distinto. Pero la frontera entre lo esencial y lo accesorio ha cambiado notablemente en el transcurso del tiempo, de acuerdo con las ideas y costumbres de cada época. Observemos ya que este concepto básico de lo esencial e invariable en los emblemas depende o se mide en relación con la percepción visual, con la identificación del emblema a primera vista. Otra vez podíamos traer aquí a colación la semejanza con el lenguaje. La identificación de una palabra o de un emblema heráldico, en la época de su plena vigencia, ha de ser instantánea, inmediata, no el resultado de un análisis, examen o reflexión detenida. Pero las costumbres al respecto tienen una gran influencia en esto. Como en otras ocasiones he recordado, para comprender las representaciones armeras medievales se han de distinguir entre la señal, formas y colores que caracterizan el emblema y lo diferencian de otros, y la pauta de presentación de la señal sobre un escudo o en la ornamentación de un soporte cualquiera, tejido, labra, etc., que está regida por consideraciones estéticas apropiadas a la superficie a cubrir y por la imitación. Por ejemplo, en las armas de los reyes de Aragón, la señal sería simplemente palos de oro y gules. Como pautas de presentación se han utilizado los palados, número par de piezas, y los palos en número impar y variable. Las figuras o piezas en número superior a 3 no se contaban. La señal era esa multiplicidad variable en número. Un ejemplo aclarará lo que digo. En el espléndido sepulcro que en Villalcázar de Sidra tiene doña Inés, la segunda mujer del infante don Felipe, hijo de San Fernando, podemos ver repetidos muchas veces los escudos de armas de su linaje de Mendoza o Guevara, que consisten, como todos saben, en unas panelas de plata en campo de gules. Pues bien, en una fila de 40 y tantos escudos, todos del mismo tamaño, unos llevan 3 panelas, otros 4 y otros 5. No es el tan socorrido error del artista, es que la señal era panelas de plata en campo de gules. El número no importaba, con tal de que fueran varias. Estamos todavía a principios del siglo XIV. Andando el tiempo, se fue fijando paulatinamente una buena parte de lo que se consideraba simplemente pauta de presentación y no señal característica del linaje. En otras palabras, las pautas de presentación fueron incorporándose a la señal. Es, en definitiva, el proceso de eliminación de variantes que se produce en la formación y fijación de una lengua.
En los documentos del siglo XIII y XIV encontrarán ustedes las formas Périz, Pétriz, Pétrez, Pérez. Solo esta última sobrevive hoy. Todas las demás se asimilaron a ellas. Pero puede ocurrir también, tanto en las palabras como en las armerías, que la pauta de presentación incorporada distinga a la forma con significación diversa. Si yo digo el fondo de la honda fuente, pronuncio 3 palabras que fueron la misma: fondo, hondo y fuente, pero que hoy tienen significaciones diversas. En aparente contradicción, en estas primeras etapas del sistema heráldico resalta la gran importancia de las formas, de lo meramente formal, cuya continuidad es uno de los caracteres esenciales de la formación y desarrollo del sistema, y quizá muy especialmente en el siglo XIII castellano. Claro ejemplo de la continuidad formal es la posición de los animales, mirando hacia la diestra. Su origen está en el escudo defensivo del caballero, embrazado con el brazo izquierdo, sobre el que debían quedar en el mismo sentido de avance que la persona. Y el león se representa rampante porque esa es la disposición que cuadra con la forma alargada del escudo. La significación, la representatividad de las figuras se cifraba en la propia forma gráfica, no en la especie animal abstracta. Un león en otra postura no serían las armas del reino de León. Aparente contradicción, he dicho. La clave para deshacerla está en el análisis de la percepción visual. Lo que podemos considerar como esencial en un emblema heráldico y en consecuencia se mantiene invariable son los rasgos percibidos a primera vista que identifican a aquel emblema diferenciándolo de otros. He aquí un campo de investigación casi virgen del que podrían extraerse importantes consecuencias que ayudarían a entender mejor la formación y el desarrollo del sistema heráldico. Avanzando en el tiempo, las representaciones plásticas de los emblemas van siendo cada vez menos flexibles, hasta llegar a una manera única, lo que equivale a considerar incluidos en la señal progresivamente más y más rasgos del diseño del emblema. Un proceso idéntico al que condujo a fijar las formas fonéticas y gráficas de las palabras. Lo más importante es que las pautas de presentación para situar la señal en un escudo de armas siguen una línea de evolución generalizada. Una vez más se nos confirma que la actitud de imitación y la transmisión visual de las formas tuvieron una parte esencial en la formación y sistematización de las armerías. El proceso de unificación, de eliminación de variantes en las características gráficas de las armerías, de fijación de detalles hasta entonces considerados intrascendentes, es común con otros sistemas de signos. Algo parecido ocurre con la formación de una lengua, como ya he dicho. Pero la definitiva fijación lleva consigo el anquilosamiento, que priva al sistema de vida y lo hace semejante a una lengua muerta, la situación que hoy tiene el sistema heráldico. Llegamos así a otro punto importante del análisis al que nos hemos lanzado, la relación de la significación con la forma, o mejor, en qué grado la significación depende de la forma gráfica. Aquí entiendo por forma todos los caracteres formales, forma propiamente dicha, proporciones y colores. Desde este punto de vista examinaremos 3 grupos o géneros de emblemas: los heráldicos o armerías, nacidos como saben en el siglo XII, las divisas, nacidas en el XIV, y los logotipos, nacidos, se puede decir, en nuestros días. Ejemplos de estos últimos, para que quede claro a qué me refiero, pueden ser el de Ibercaja, los varios que en los últimos años han utilizado la Telefónica y Banesto, etc. Comenzaremos nuestra exposición por las divisas, porque ocupan, como luego veremos, respecto de las armerías, una posición contraria a la que ocupan los logotipos. Los emblemas heráldicos, las armerías, quedan así en el medio. Muy interesantes son las divisas para el fin que nos proponemos, porque su utilización es muy flexible y aparecen en consecuencia como ornamento en lugares variadísimos. Emblema caballeresco por excelencia en esta época, se extienden por todos los países de Europa. Son los badges ingleses, las devises francesas, las impreses italianas. Se orientan hacia 2 utilizaciones distintas:
como emblema personal y como emblema de grupo, dado por un primer titular como insignia a los componentes de una orden. Como en toda creación nueva, las costumbres al respecto van formándose con el uso, así que la utilización puede aparecer movediza, sin normas o distinciones nítidas. En la aparición y difusión de las divisas se ha señalado la existencia de una reacción frente a lo que habían llegado a ser las armerías. En esta época, los emblemas heráldicos del individuo estaban prefijados de modo ajeno a su voluntad. No cabía en ellos, o cabía muy escasamente, la iniciativa personal. El uso de las divisas concuerda con la acentuación individual que se observa en las representaciones de armerías. Son emblemas personales, no familiares, pero susceptibles de ser transmitidos a una familia electiva, estableciendo entre los componentes de un grupo de caballeros, una orden, unos lazos de relación independientes de la sangre. La tendencia humana a expresar algo actual, sea un sentimiento, una aspiración o deseo, una situación, haya como cauce de expresión esta nueva categoría de emblemas. Las armerías habían adquirido, como hemos dicho, un evidente sentido de recuerdo del pasado, por haber asumido la representación plástica de la historia del linaje. Por el contrario, las divisas poseen un sentido más o menos marcado de programa, de proyección hacia el futuro. El florecimiento de las divisas confirma también el incremento del contenido conceptual de los emblemas, que alcanza a los emblemas heráldicos y se puede señalar como característico de esta época. La vía abierta a la creatividad frente a la rigidez de las armerías, que se propone como una de las causas de la multiplicación de las divisas, consiste más precisamente en la elaboración de emblemas que tienen en su origen un gran contenido conceptual. Además del carácter de emblema privativo de una persona e identificador, por tanto, de la misma, poseen siempre a la vez las divisas una significación, una lectura conceptual diferente. Pero al ser esta tan escondida, resulta incomprensible para casi todos, y aquí reside precisamente su valor, y la divisa queda con la significación más conocida de emblema personal. En los dos últimos decenios del XIV, todos los reyes españoles poseen ya divisas, con sentido bien de emblema personal, bien de muestra o prenda de amistad. Juan I de Castilla instituyó los collares del Espíritu Santo o de la paloma y de la rosa. Juan I de Aragón, en su breve reinado, tuvo tres divisas: el águila, el ciñel o cíngulo y la corona dobla. En 1388 intercambiaba la primera con el cerf-volant de Carlos VI de Francia. Martín el Humano posee la correcha y la leona parda, que da a su hijo y a sus más próximos. Antes, en 1385, Carlos II de Navarra usa ya la divisa del lebrel blanco, que hace grabar en el sello de la majestad. Su sucesor, Carlos III, antes de terminar el siglo, distribuye collares con esta divisa o las de buena fe o bonne foi y la hoja de castaño. La moda alcanza su máximo durante la primera mitad del siglo XV, coincidiendo con el mayor esplendor de las fiestas caballerescas y del ornato de sus protagonistas. Juan II de Castilla usa abundantemente el ristre como emblema personal y otorga a sus allegados el collar de la escama. En Aragón, las divisas de Fernando I, el grifo y la jarra o terraza con lirios o azucenas se integran en el collar instituido en 1403, muy ampliamente difundido por Europa. Pero es Alfonso V, en su última época, quien hace un uso más copioso, como corresponde a esos años, de las divisas: la planta de mil, el brasero, el siti perillós, el libro, etc. Como antes ocurrió con las armerías, también las divisas hallan entonces, a mediados del siglo XV, lugares donde su uso se fija con especial insistencia: las orlas iluminadas de los manuscritos y las piezas cerámicas para pavimentos. El uso, por supuesto, continúa. Son muy conocidas las divisas de Enrique IV, la rama de Granadas, de los Reyes Católicos y del Emperador. ¿Cómo termina su historia? Resulta interesante considerar por qué vienen a menos y degeneran después de tan asombroso florecimiento que amenazaba con suplantar el uso de las armerías. Las raíces del proceso degenerativo de los nuevos emblemas se hallan, por un lado, en la tendencia hacia el disfraz
que claramente se advierte en las justas y demás fiestas y juegos caballerescos de entonces. En ellos, los participantes juegan a salir de su propia realidad y de su propia personalidad. Los emblemas que exhiben son por eso puramente ocasionales, no los de su linaje. De otra parte, el exagerado gusto por lo llamativo y raro, que raya muchas veces en lo estrafalario, da lugar a que el valor de tales divisas ocasionales se cifre en su conceptuosidad, en su significación ingeniosa y sutil. Estos caracteres configuran las que deben llamarse ya con más propiedad empresas que evolucionan cada vez más a prisa hacia un mero juego literario. En el Cancionero de Hernando del Castillo, publicado en 1511, se recogen multitud de invenciones y letras de ajustadores que son empresas de esta clase, que se llevaron materializadas sobre el yermo como cimeras pintadas en el escudo o en las coberturas del caballo. Como es sabido, ya plenamente integradas en lo literario, dan lugar al nacimiento de todo un género con la conocida obra de Arciato, cultivado entre nosotros ya en el 17 por Sebastián de Covarrubias Orozco y don Diego de Saavedra Fajardo y otros. Las divisas, como emblemas personales, desaparecieron por el desproporcionado aumento de la atención al contenido conceptual, con olvido de los valores meramente formales o gráficos. El proceso de la significación partía aquí de los seres o cosas representadas, no de sus formas gráficas, como ocurre en los emblemas heráldicos. No pudieron por eso establecerse unas formas fijas ni constituirse unos tipos para estos emblemas, que son de una dispersión absoluta en lo plástico. Como confirmación de lo dicho, notemos que todas las divisas están constituidas por seres o cosas existentes. No caben diseños abstractos o simplemente geométricos, pues la significación parte o se apoya, como antes he dicho, en lo que la figura representa, no en la figura misma. Recordemos una divisa bien conocida y muy de actualidad en este año, las columnas de Carlos V. No hay uniformidad en las representaciones. Unas veces las columnas aparecen coronadas, otras sin coronas. Unas veces las coronas son iguales ambas, otras son una imperial y otra real. En otras, una sola corona cobija ambas, con ondas de agua al pie o sin ellas. El modo de arrollar las cintas también difiere, e igualmente los capiteles y los fustes. Nada digamos de los colores si se representan coloreadas, la variedad es infinita. Otro caso bien conocido, las flechas de la reina Isabel la Católica varían en número, por más que según cierto autor en un documento compostelano, se diga que eran 11. Pero tal fijeza la desmienten infinidad de representaciones de la época. Varía también la posición del haz, inclinado unas veces, vertical otras e incluso horizontal, como se acostumbró preferentemente por las tierras de Andalucía Oriental en Ronda y Guadix. La misma divisa de Fernando el Católico, el nudo gordiano con el tanto monta, era bien comprendida en Aragón, como lo prueban las representaciones de la aljafería, pero no en Castilla, pues en las monedas el nudo se confunde con las coyundas del yugo. Pensemos, como comparación, en alguno de los logotipos modernos, en los varios que usó Van Eyston, el Libercaja, etc., en el que hasta hace poco usó la Telefónica. No cabe en ellos la mudanza. Cualquier cambio, por mínimo que fuese en el diseño o en los colores, sería rechazado. Se trataría de un error. ¿Por qué esa diferencia de tratamiento? En las divisas se aceptan los cambios de diseño, no importan para su uso normal. En los logotipos no se toleran. Se pone, por el contrario, un especial cuidado en no variar detalle alguno, por mínimo que sea. Se representan en diferentes tamaños, en diferentes materiales, pero siempre manteniendo invariable el diseño y la tonalidad de los colores. Estas observaciones nos dan la pista para penetrar más en la cuestión, para llegar a las causas últimas de las diferencias entre divisas y logotipos en los aspectos que aquí consideramos. Y la dirección que señalan las observaciones dichas no es otra que la cuestión depende de dónde se sitúe la significación de estos dos géneros de emblemas, de cuáles de sus caracteres dependa su valor significante. Ambos géneros de emblemas son en esto completamente diferentes e incluso contrarios. Hemos comprobado cómo en los logotipos su valor significante pende o estriba exclusivamente de su forma,
en su diseño y por forma, entiendo aquí tanto los perfiles de las figuras y proporciones como los colores, las densidades de estos colores y su exacta posición en la escala cromática. No se puede cambiar en la forma así entendida ni un ápice, porque sería ya otro logotipo. Habríamos perdido la significación deseada. En las divisas ocurre justamente lo contrario. La significación depende o se fundamenta solo en lo que la figura representa, ser o cosa, no en el diseño que adoptemos para la misma. La divisa del emperador consiste en que sean 2 columnas con las cintas abolladas con el alma con salida. Pero para nada importa que esas columnas sean más o menos esbeltas, que sean de orden dórico o jónico, que sean abalustradas, etc. De la manera dicha, la divisa de la Reina Católica consiste en un haz de flechas, sin intervenir para nada en la significación, cómo sean estas, ni cuántas sean, ni cómo estén atadas o en qué posición se representen. Es decir, que sea la divisa de la reina depende exclusivamente de que sea un haz de flechas, no de su forma, justamente lo contrario de lo que ocurría en los logotipos. Por esta razón, porque la significación de las divisas depende exclusivamente de lo que éstas representan, las divisas están constituidas siempre por figuras de seres o cosas. No caben las divisas abstractas, simples imágenes gráficas que nada real representan, como la mayor parte de los logotipos. Mencionamos antes varias divisas constituidas por animales, águila, leona, grifo, lebrel, ciervo, a las que podríamos añadir muchísimos otros, como el jabalí de los Andrade de Betanzos. Vimos también las constituidas por plantas, granado, castaño, mijo, a las que añadiríamos las siempre vivas de un duque de Escalona y otras 1000. Por último, las constituidas por cosas, como las ya citadas del ristre o escama, las flechas, yugo, columnas y las tan conocidas de la Casa de Borgoña, el eslabón y pedernal, el toisón o bellocino, un caramal de un duque de Medina Sidonia, etcétera, etcétera, etcétera. No hará falta repetir una vez más que todas estas figuras se representaron de maneras muy variadas, que se materializaron frecuentemente en joyeles hechas en metales preciosos y adornadas con piedras, que otras veces se les daba la forma de collares, también hechos en metales nobles, y que estas materializaciones adoptaban por fuerza formas diferentes de las que tenían las divisas dichas cuando eran meras representaciones gráficas labradas o pintadas en ornamentaciones de códices, de azulejos, de revestimientos murales, etc., o aparecían junto al escudo de armas para personalizarlo. La idea que deseo transmitir es que el sistema heráldico ocupa, en cuanto a cómo o dónde se fija la significación, un lugar intermedio entre las divisas y los logotipos. Ni todo parte de lo que las figuras representan, como las divisas, ni todo de las formas o diseño, como los logotipos. Y este equilibrio creo que es su mayor acierto, una de las causas de su larguísima supervivencia, in medio virtus. Pero este equilibrio no se ha mantenido siempre en el mismo punto, sino que en el transcurso de 8 siglos va trasladando su línea media hacia la fijación de las formas, acercándose así a los logotipos. ¿Hasta dónde la incorporación de las pautas a la señal? En mi opinión, debemos parar en una época aproximada de finales del siglo XVII o principios del XVIII. En todo caso, eliminando las distinciones exageradas y muchas veces ridículas de ciertos heraldistas modernos que pretenden fijar y describir en el blasonamiento hasta los menores detalles que siempre han sido libres. Las causas de obrar así son varias. Influyó el gusto decimonónico por la verbosidad, lo farragoso y los largos periodos. No es ajeno tampoco un deseo de añadir importancia y grandeza a las armas blasonadas, mencionando muchísimos detalles con palabras específicas desconocidas de los profanos. Estos blasones no describen las armas genéricas de tal linaje, sino un diseño concreto entre los muchos posibles de las referidas armas. Y todo desde una causa de fondo, la ausencia de la imagen, de la representación gráfica. Del mismo modo, las descripciones de sellos de la época abundan en detalles insignificantes que pretenden suplir la falta de una fotografía o de un dibujo.
No es cuestión baladí este contacto del diseño con el blasón. Recordarán que señalamos cómo se va perdiendo progresivamente la transmisión visual de las armerías. De modo inconsciente quizá, el diseño tiende a la vez a reflejar el blasón, incorporando así y dando por fijo e inamovible mucho de lo que no es esencial. En buena práctica, el blasón de unas armas debe comprender solo los caracteres esenciales, los que hacen que las armas sean esas y no otras, caracteres estrechamente relacionados, como recordarán, con la percepción visual, con los rasgos que se perciben a primera vista. El diseño añade al blasón dos géneros más de caracteres, los impuestos por los patrones o modelos acostumbrados en el sistema heráldico y los detalles secundarios, que se rigen por los estilos artísticos, las costumbres y el gusto personal del artista. Es absolutamente necesario saber deslindar qué caracteres corresponden a cada uno de estos tres capítulos. Defecto muy común de los diseñadores, muchos de ellos ayunos del conocimiento de las armerías tradicionales, es ignorar los principios básicos de lo que pudiéramos llamar estética heráldica, principios por otra parte sencillísimos. El más frecuentemente ignorado por los diseñadores de escudos de armas municipales parece ser el que preconiza el equilibrio de las superficies del campo y de las figuras o piezas, lo que algunos llaman regla de la plenitud, que también se puede enunciar diciendo que debe procurarse una densidad uniforme del dibujo. El sentido de este equilibrio se perdió en el siglo pasado, con aquellas diminutas figuritas perdidas en vacíos campos enormes. Una última y definitiva muestra del olvido del valor de la forma, solo cuenta la presencia de aquella figura. Un ejemplo entre muchos es el actual diseño de las armas de la Villa de Madrid, por el que ha pagado al ayuntamiento de la capital creo que 5 millones de pesetas. El diseñador de turno situó el árbol en el centro del campo, como a la siniestra está el oso y a la diestra el vacío, el conjunto de ambas figuras queda descentrado con desequilibrio evidente. Además, las estrellas de la bordura no las repartió uniformemente, sino solo en la parte alta. Por cierto que poco después publicó Mingote un chiste alusivo a Madrid en el que aparecía el escudo de la villa. Mingote desconoce la regla del equilibrio de las superficies, estoy seguro, pero posee un excelente sentido de la composición y sobre todo está libre de las deformaciones profesionales. Por supuesto, centró el conjunto de árbol y oso en el campo del escudo. Para terminar, comentaremos brevemente la aplicación a la actualidad, que se centra en las armerías municipales y de las autonomías. ¡Qué tema! ¡Cuánto disparate! Empezaremos por la fijación de modelos oficiales, algo que se practica hoy abundantemente desde las armas nacionales a las de todas las autonomías y muchas de las de ínfimos villorrios que si no tienen un modelo oficializado en una lujosa edición gráfica, lo tienen siquiera en la práctica, defendiendo con encendido celo los mínimos detalles de diseño. Bien está que haya un modelo oficial para los usos oficiales. Suelen intervenir en la confección de ejemplares muchas personas, las más legas en la materia. La libertad total conduciría al caos. Pero ha de tenerse bien claro que otro diseño de las armas de ese municipio o de esa autonomía es tan válido y auténtico como ese, si se respetan las costumbres heráldicas del buen gusto. Y también que un solo modelo no debe ni puede aplicarse a cualquier caso. El diseño del escudo en la portezuela del camión de la basura y en el repostero que preside el salón de sesiones no puede ser idéntico. Debe ser adecuado también a la técnica de ejecución. Lo que es apropiado para la serigrafía no lo es para el bordado o para la talla en piedra. Y entra aquí también otro factor rechazable, que lleva los modelos oficiales más allá de sus justos términos, el afán intervencionista de las administraciones públicas, que intentan imponernos hoy hasta cómo hemos de llamar a las ciudades. El paso de la libertad heráldica de antaño
que viene decayendo desde el siglo XIII a las rigideces imperantes, equivale sencillamente al paso de un sistema expresivo o lengua viva a una lengua muerta. El uso oficial que hoy se hace de las armerías las trata como si fueran logotipos. Podríamos definir las armas de ayuntamientos o autonomías actuales como logotipos en forma de escudos de armas. Un ejemplo clarísimo que nadie podrá negar: los emblemas de Cataluña y de Valencia. Ambos consisten en las mismas armas, los palos o bastones propios de los reyes de Aragón desde Ramón Berenguer IV. Son, como digo, las mismas armas, solo difieren en la manera de estar presentadas. Luego, la significación no se hace depender del contenido heráldico, sino del diseño. Esto es exactamente un logotipo. Muchas gracias. Ilustrísima señora decana, queridos director y secretario de la Cátedra Barón de Valdeolivos, excelentísimo señor doctor Menéndez Pidal. Quiero en primer lugar dejar constancia y excusar al rector, cuyo interés era haber podido estar hoy aquí con todos ustedes en este acto de apertura del curso de emblemática general, pero que, bueno, por razones de su cargo, pues no ha podido acompañarnos. Eso me permite a mí mostrar mi satisfacción por poder estar con todos ustedes y sobre todo por haber podido escuchar la lección magistral del doctor Menéndez Pidal, una lección que conjuga lo que es historia con lo que es interpretación de la más viva actualidad. Muchísimas gracias por esta intervención y por estas enseñanzas que todos hemos recibido con sumo agrado. En segundo lugar, transmitir, yo veo aquí muchas personas jóvenes, sobre todo estudiantes que me imagino que serán estudiantes de la especialidad de historia y de otras especialidades de esta facultad. Mostrar aquí, decir que indudablemente una de las preocupaciones de esta universidad es el intentar, digamos, promover actividades nuevas que permitan completar la formación que nuestras aulas se dan. Indudablemente todas las materias tienen una carga lectiva, tenéis unas asignaturas en los diferentes planes de estudio, pero yo creo que no responderíamos a lo que la función que tiene una universidad de formar profesionales que después han de ser profesionales que sirvan a la sociedad. No responderíamos a esa función si junto con esas materias que se están impartiendo en las diferentes especialidades de la facultad no intentásemos llegar más allá, ir más allá, y posiblemente estos cursos, vamos, sin duda alguna, este curso de emblemática general quiere cubrir, bueno, pues lagunas que podemos tener en nuestros planes de estudios. En los planes de estudios no cabe todo, entonces tenemos que procurar hacer todo lo posible para establecer nuevos cauces que permitan una formación, una preparación profesional para nuestros estudiantes. Esto nos obliga, a nosotros los universitarios, nos obliga a las personas que estamos en la gestión universitaria a fomentar y apoyar enseñanzas como la emblemática, que son enseñanzas que se están consolidando fundamentalmente gracias a los conocimientos que secularmente se han ido desarrollando por admirables estudiosos, en muchas ocasiones de forma autónoma, y que progresivamente van haciendo que estos conocimientos se vayan convirtiendo en un corpus, en algo orgánico que de cara al futuro puede permitirnos establecer estudios concretos sobre emblemáticas. No de otra forma se han construido también muchas de las especialidades que en estos momentos tenemos en nuestra facultad, por ejemplo la propia filosofía o filología clásica o moderna en sus distintas vertientes, la lingüística, la propia geografía y la propia historia, etc. Como escribió
uno de nuestros clásicos, Luciano Séneca: largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. En definitiva, estoy seguro de que el ejemplo que ha dado el doctor Menéndez Pidal nos va a servir para contrastar y refrendar este aforismo, que pienso que no debe entenderse como un menosprecio de la teoría, siempre necesaria para el avance científico, sino como una advertencia de que el otro pilar del conocimiento, la práctica, no ha de ser olvidado ni preterido en los estudios universitarios. De hecho, la Universidad de Zaragoza, una de las cosas que tiene siempre muy presente es el procurar que todos los estudios que se cursan en las diferentes facultades y en las diferentes disciplinas vayan acompañadas de estudios prácticos, como es en este caso este curso que hoy inauguramos. En nombre del señor rector, en mi nombre, tengo que poner de manifiesto el agradecimiento de la Universidad de Zaragoza a la Diputación Provincial de Zaragoza. Hoy nos acompaña el director y el secretario de la cátedra, Barón de Valdeolivos, y quiero que expresamente transmitan al presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza este agradecimiento por la ayuda y por la colaboración, e igualmente a la institución Fernando el Católico, en la cual se integra la cátedra, y al presidente de esta institución. Muchísimas gracias, querida decana, por acoger este curso dentro de las actividades de la facultad, y de nuevo reiterarle, doctor Menéndez Pidal, nuestro agradecimiento por su presencia entre nosotros. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este acto, y en especial a los profesores y estudiantes, a quienes deseo unas felices y provechosas jornadas de trabajo. Muchísimas gracias. Declaro inaugurado el segundo curso de Emblemática General, organizado por la Cátedra de Emblemática de la Institución Fernando el Católico de la excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza. Nuestro rector, que como ya ha indicado el doctor Marín, no ha podido asistir, sí que ha propiciado que cojamos un poco de fuerzas para desarrollar el curso. Y nos tenemos un vino de honor en el vestíbulo de la sala de juntas. Si no nos perdonan, nos atenderán. Gracias a todos. Sí, por favor, los inscritos en el curso, que tengáis que dejar el boletín de asistencia, se lo entregáis al personal de la institución ahora cuando salgáis, por favor. Gracias.